Bueno, yo no sé si podré hablar con Daniel Feierstein, porque como ha sido catapultado, ha sido catapultado a una cierta fama, andás a ver si ahora me atiende, porque viste, yo soy una especie, antes decían los viejos, utilizando una especie de código italiano, yo soy un chichipío. Daniel Feierstein, ¿estás por ahí? Por favor, Quique, ¿cómo no vamos a hablar con Quique Pessoa? Por favor. Qué Número maravilla. Bueno, ¿qué es lo que te hizo trascender en los últimos días? ¿Solamente esta frase o que la dijiste de alguna manera particular? Esto de la diferencia entre el problema médico y el problema sociológico, y que no estamos atravesando por una crisis de tipo médico, sino que la cuestión es sociológica. Y entonces sí. dijiste esto, te levantaron los diarios, te levantaron los canales, las radios. Ahora, ¿cuál es el verdadero meollo de esta frase tuya? Sí, yo creo que dos cosas. La primera era esto, poder decir algo que era evidente, de sentido común, pero Ah, que no aparecía, que claro, es que sí, una cuarentena sí, o una serie de medidas que cambian nuestro comportamiento son sí, cuestiones sociales, digamos, que el ah, virus tiene que ver sí, con, bueno, qué pasa cuando alguien llega a una guardia, si avanza o no avanza una vacuna. sí, Es así, son cuestiones más biológicas, si querés, o claro, clínicas, pero que claro, todo lo que nos está afectando con tanta fuerza, hay sí, que cambiar los comportamientos, hay que usar un tapaboca, tenemos que mantener la distancia, tal puede salir o no puede salir, sí, podemos o no podemos hacer esta actividad. Todo eso es sociológico. Entonces, me parece que eso por un lado, y después que lo vinculé en ese hilo, porque yo esto lo venía diciendo hace un tiempo, pero en sí, este hilo lo vinculé con la cuestión de la negación y ajá, de que nos tratemos de tomar conciencia de cómo juegan los fenómenos de negación, y sí. parece que, no sé, que eso vaya a saber por qué disparó Sí, caló hondo. semejante Sí, interés, ¿no? sí, sí, caló hondo. Y fue, yo creo que fue, digamos, quizá la misma simpleza de la explicación la que tuvo esa repercusión. Porque lo que dijiste es una verdad de a puño. Porque también de ahí desembocamos rápidamente en que si es un tema sociológico, también tiene que devenir de un tema educativo. Y entonces ahí se empieza a complicar la cosa. ¿Qué tipo de educación recibimos para dar respuesta a una situación social como la que vivimos? Ninguna. No estamos preparados para esto. Bueno, esto es crucial, me parece que decís, y una necesidad de entenderlo, sobre todo para bajar un poco los ánimos, ¿no? Que Ah, efectivamente, y esto vincula, esto que decís vincula los dos temas, ¿no? Lo de que sí, es un tema sociológico y qué hacemos con la negación, sí, porque efectivamente esta frase que dijiste, no estamos preparados para esto, es mm, fundamental, porque entonces tenemos que entender que tenemos que empezar a prepararnos, sí, y todos, ¿sí? En el sentido que es algo muy mm, disruptivo, muy sí, nuevo, mm, que llegó para quedarse, y que, bueno, es lógico que no lo queramos aceptar, pero uno no se puede enojar con la realidad, porque la verdad que nada de lo que hagamos va a hacer que el virus desaparezca. Entonces no, lo que podemos claro, hacer es tratar claro, de ver qué vamos a hacer con el virus, pero sí, no es tan fácil, porque lo primero que tenemos que aceptar es que está, y que hay sí. cosas que van a cambiar, ¿no? Y hay una supremacía que siempre, a la que siempre tendemos, hay una supremacía que es la que nos pierde. En 1912 votaron al Titanic que era inundible y en el viaje de ida se hundió. Es decir, no terminamos de aprender la finitud de nuestra existencia. Siempre estamos un poco más allá, como sobrevalorando nuestras posibilidades. No sé si esto es así. Esto es crucial, Quique. Yo lo planteaba estos días como uno de los problemas que generaron esta frustración, esta desesperanza, Ajá, ajá. que es sobreestimar nuestras posibilidades, en el sentido que yo lo planteaba desde el mes de marzo, febrero, marzo, cuando lo veía venir, que me preocupaba mucho América Latina, Ah, eh, porque las condiciones de desigualdad, de pobreza, de hacinamiento de América Latina no existen en ningún otro lado, y eso para el virus es una fiesta, digamos, claro, ¿no? claro.
esta situación, y entonces que teníamos que ser muy cuidadosos y pensar la especificidad porque iba a pegar muy fuerte. Fíjate que Sudáfrica, India, América Latina, y la irresponsabilidad de Estados Unidos, podríamos decir, son como Sí, los lugares sí. que ha sido más terrible cuando uno ve que tiene que ver con estas condiciones. Y ese discurso inicial de tanta omnipotencia, de tanto éxito, comparándonos con Suecia, digamos, y pensando que íbamos a ser el ejemplo del mundo, Sí, claro. y estas cosas nos jugaron muy en contra cuando vimos que no podíamos ser y nunca hubiésemos podido ser el ejemplo del mundo, básicamente porque Mm, teníamos condiciones estructurales que impedían eso. sí. Y entonces esto es tan argentino que nos ocurrió, bueno, primero creer que vamos a ganar el mundial y después no soportar ninguna derrota, ¿no? Me Sí. parece que ahí jugó bastante esto de no ser capaces de ubicarnos en nuestro lugar, ¿no? De qué condiciones partíamos y a qué podíamos aspirar, ¿no? Sí, en esto también tiene mucho que ver el gobierno, tiene mucho que ver los equipos de comunicación, no solo del gobierno, sino que en líneas generales. Este exitismo, lo único que hizo en su momento, pero no solamente en la pandemia, sino en otras situaciones vividas históricamente, este exitismo lo único que hace es aumentar la altura de la caída y la profundidad del golpe. Exacto, exacto. Y estoy de acuerdo con vos que tiene que ver en un punto con equipos de comunicación, Sí, también sí, sí. con pensar demasiado todo el tiempo en cómo varía día a día la imagen política, Sí. que está bien, que es a lo que Ujú. nos hemos acostumbrado, pero que en una circunstancia tan disruptiva y de tanta afección a nuestra vida, juega totalmente en contra, ¿no? A veces, yo lo decía, y yo sé que es difícil, pero a veces un dirigente político le tiene que decir a la sociedad cosas que no quiere escuchar. Eso Y es. bueno, no es fácil porque, claro, le va a caer la imagen, No, digamos, claro, ¿no? Y claro, claro. nadie quiere que le caiga la imagen, Claro, pero pero es a que veces, la imagen cae igual ante la precipitación de los hechos. Vienen alentándonos desde que esto comenzó. Nadie está diciendo el mes que viene se termina, pero más o menos, ¿viste? Estamos ahora que en la meseta se están enderezando los números y cada vez estamos peor. Y cada vez ya nos damos cuenta que ese diario contacto con el medio de comunicación que quiere darnos fortaleza, en realidad nos da debilidades. exacto, y la dificultad para contar lo que está pasando, ¿no? Claro, Salió un comunicado muy interesante, justo desde el día después del hilo mío, salió un comunicado del Colegio de Psicoanalistas, sí. retomando ese concepto y muy bueno, y planteando que le recomendaban a todos las autoridades políticas de por favor no hablaran con eufemismos, que esto hacía mucho daño a la población y que Eso. plantearan una descripción clara Sí. de en qué circunstancia nos encontramos, porque yo sé que es difícil decirlo, pero me parece que la población para poder preocuparse necesita saber cómo estamos, y estamos mal, Claro, digamos, claro. estamos muy Sí, mal. en ese Eh, sentido lo estuve escuchando, sí, de medio de paso a Pedro Can. Pedro habla muy rápido y va tirando una idea sobre la otra, pero en ese sentido me parece que Pedro establece un punto de duda importante sobre cómo sigue esto, establece que, a ver, no sabemos para dónde va esto, lo vamos atajando a medida que se va produciendo. Esa me parece una declaración acertada. Tal cual, poder compartir un poco la incertidumbre Sí, sí. y después yo creo que nos va a llevar mucho a entender algo que la verdad que es tristísimo como sociedad, Sí, ¿no? Esto es que nadie está dispuesto a desprenderse de nada, aun si eso cuesta miles de vidas, ¿no? claro. Y esto nos lleva, bueno, cosas que hemos charlado acá, Quique, ¿no? Pero en qué se ha transformado el lazo social o nuestra comunidad, ¿no? En una pluralidad de seres individualistas que no están dispuestos a perder nada, digamos, más Sí. allá de que no sea lindo perder Ahora, nada. la pregunta que Eh, te hago, Daniel, es si esta sociedad se ha transformado en eso o siempre fue así. yo creo que se ha transformado, pero que la transformación está muy atrás en el tiempo y la charlamos mucho, que tiene Ah, que ver sí. con lo que implicó
varios momentos, diría, pero por un lado el impacto del genocidio en los 70, Ajá. y por otro lado yo pondría un segundo momento en esa década de los 90, ¿no? Que creo que cambió mucho la sociedad entre la caída del muro y todo lo que implicaron los 10 años de menemismo. Creo que como que esos dos golpes fuertes, la dictadura y el menemismo, cambiaron mucho la subjetividad y que Sí, después no hubo modo de recuperarse con fuerza de claro, ese momento, claro. en cuanto a, bueno, la preocupación por el otro. No quiere decir que no existe, digo, ha habido, porque creo que también hay que iluminar respuestas que fueron muy solidarias, Ajá. de muchísimas organizaciones, de muchísima gente, digo, pues si no solo vemos lo malo, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Pero No, la bueno, verdad que eso... no, Sí, sí. se me estaba ocurriendo pensar que está bien, esto no es nuevo, que por ahí lo relacionás también con los 70, pero también se puede ir mucho más atrás, ¿no? No hace mucho tiempo leí un sociólogo, un estudioso que decía de que, bueno, los italianos que vinieron aquí y que nosotros hablamos del crisol de razas y qué sé yo, esos italianos, ¿qué querían hacer? Querían hacerse la América y volverse a Italia, en realidad. Pero le dimos todo un carácter romántico. Ahora, ese deseo de alguna manera acceder a ciertas riquezas acá para después volverse, también nos hace ser como somos, ¿o no? Sí, pero me parece que ahí es más complejo, porque creo que existía todavía, pese a, por eso, a la lógica del intento de movilidad social y Sí. demás, me parece que existía con más fuerza alguna concepción de que constituimos una comunidad, no en todo el mundo, o sea, no en toda la sociedad, siempre Argentina tuvo una, podríamos decir, una clase dominante rentística y con Ah, cero preocupación por el destino sí, de su pueblo. Eso diríamos que sí es sí, algo desde el inicio de la nación y que de pronto otras naciones tienen distinto, no sectores dominantes que sean maravillosa gente, que eso es más claro, difícil, pero sí que por lo menos hagan una apuesta estratégica incluso a la reproducción de su riqueza, ¿no? Y sí, eso sí, Argentina nunca lo tuvo un sector dominante que lo que quiere es ganar mucha plata rápido ya, del modo que sea, y aunque se incendie todo sí, sí, en un año o en dos, digamos, claro, ¿no? claro. Eso sí tenés razón, que siempre fue así. Pero Mm, me da la sensación que en la construcción comunitaria del pueblo argentino hubo distintos momentos y bueno, y uno puede desde ver las luchas de los años 20 hasta lo que implicó la experiencia del peronismo, me sí, parece de pensar un destino comunitario, ¿no? Y mi ajá. percepción es que eso es lo que se terminó de quebrar en la dictadura y se le da un golpe, un mazazo definitivo en el menemismo con toda la preocupación por el voto cuota, digamos, y por cada uno encerrado en sí mismo Claro, y solo claro. buscando su propio beneficio, ¿no? Sí. Ahora, bueno, lo que haces en definitiva es una especie de síntesis de un diagnóstico. Y al que hace el diagnóstico, en general se lo mira y se le pide una solución para eso. Y está mal, yo sé que está mal, pero está bien el diagnóstico social. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, es el gran desafío y es lo que me está pasando ante esta ofensiva mediática, podríamos decir, y no solo mediática, porque también me han llamado los distintos gobiernos. Sí, sí, Y es el problema tal como decís, o sea, poder aportar un elemento al diagnóstico no quiere decir que uno tiene la solución, no, la no, solución, y no, entonces no. lo único que digo es, bueno, sin ese elemento, o sea, sin mejorar el diagnóstico, no hay posibilidad de pensar una solución, pero la solución la tenemos que pensar entre muchos. Sin ese granito se vuelve difícil. Mm, La verdad que llegamos a una situación muy complicada. Veamos cómo la podemos resolver entre varios, o entre todos, de la sí, mejor manera. Y la situación complicada es que estamos en el peor momento sanitario, pero con una situación sociopolítica que impide lo que hay que hacer, que sería, por lo menos en muchas jurisdicciones, no en todas, pero en sí, muchas jurisdicciones, sí, en las ciudades más importantes, un cierre estricto de 20 días, pero que sin embargo, por ejemplo, en Buenos Aires aparece como totalmente imposible a nivel sociopolítico, y si ajá, vos lo decretás y la gente no lo cumple, es lo mismo que nada y sí, encima sí, destruye la autoridad presidencial. Y entonces la pregunta es, absolutamente, bueno, sí. si no se puede eso, ¿qué se puede? ¿O cómo construimos las condiciones para que en algún momento se pueda eso, Es digamos, ¿no? como pensar que todas las medidas deben tener
aunque forzándose, pero un sesgo de posibilidad, porque si determinás una medida que no tiene posibilidades, ahí no solo perdés autoridad, estás perdiendo de alguna manera la posibilidad de arreglar algo en el futuro. Exacto, porque es como si yo dijera, bueno, lo que quiero es que todos nos comportemos como los alemanes, digamos, ¿no? Sí, Como los coreanos. Bueno, claro. Está bien, sí, yo puedo querer muchas cosas. Claro, Es lo claro. mismo que enojarse con la enfermedad, digamos, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, enojarse sí. con los argentinos tampoco es algo que nos va a servir. El problema es decir, bueno, yo lo que tengo es esto, digamos, ¿no? Bueno, con esto que tengo, a ver si pienso si podemos hacer algo un poco mejor. Y bueno, no es sencillo, pero por lo menos tengo que entender lo que tengo. Por eso es muy bueno esto que planteabas de no sobreestimar No, claro. nuestra realidad, Sí, digamos, ¿no? sí. Porque eso no nos permite actuar y nos da soluciones coreanas, que esto aparece mucho, ¿no? Lo veo, soluciones coreanas para Argentina. Y soluciones coreanas para Argentina no van a funcionar porque no somos Corea, digamos. Y esto yo lo venía diciendo ya desde hace bastante tiempo, diciendo, pensemos soluciones a la Argentina, que son más atadas con alambre, Sí, más sí, realistas, sí, sí. pero que son las que pueden funcionar, digamos, ¿no? Y no Claro. empecemos con esto del reclamo que venga el DT tal, que venga el DT Sí. cual, hagamos como hizo tal, Mm. porque bueno, hizo así porque tiene otras condiciones. Claro, cuando hablan de Merkel, cuando hablan de Alemania, de la situación y cómo manejan y qué sé yo, no tiene nada que ver con nuestras paupérrimas posibilidades. Sí, lo que pasa es que a los argentinos nos cuesta entender nuestras paupérrimas Sí, posibilidades. sí, Es sí, decir, sí, sí, sí. siempre pensamos que vamos a ganar el mundial, digamos. Y Sí, qué bueno, a veces no tenemos maravilla. equipo para ganar el Sí, mundial. sí, sí. Sería una buena expectativa llegar a cuartos, ¿no? Sí, es cierto, pero eso no parece tener una solución ni siquiera sociológica, porque tiene que ver con un sello absolutamente nacional y me parece que es irreductible. Sí, lo que pasa en circunstancias como esta nos confronta con mucha dureza y creo que Sí, es importante empezar a eso, a sí, asumir cómo somos, a bajar las expectativas y a tratar de ser vale, un poco mejores y de claro. hacer lo necesario para ser un poco mejores, porque bueno, quizás lo podamos llevar con un poco menos de dolor, Sí, eh, y sí. podemos pensar algunas acciones Mm, más realistas, más sí, sí, chiquitas, sí, sí, sí. pero que por ahí puedan permitirnos, aunque sea tratar de que no colapse el sistema de salud, Sí, o bueno, ver sí. cómo manejar algunas cuestiones, Ujú. cómo logramos implementar algunas medidas de cuidado mayor. Yo creo que entre todo y nada está todo el intermedio, Eso, ¿no? eso, Entonces, eso, después de eso. tantos meses a nadie le pueden pedir que no vea a ninguna persona. Claro. Ahora, entre no ver a ninguna persona y ver a todos los que veías Sí, sí, ok. antes de la pandemia, bueno, tenés un inmenso, un inmenso intermedio, digamos, que hay que ver Mm, cómo podemos ayudar a que se maneje del mejor modo posible, ¿no? Con el mayor cuidado, con la sí. mayor responsabilidad. Sí. Gracias, Daniel No, Feierstein. gracias a vos. Te mando abrazo grande. Siempre te escucho con atención. Siempre, siempre. Te mando Un abrazo abrazo. grande. Chau. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Bueno, te lo escuchaste últimamente en un montón de lados, pero ahora lo escuchaste en el desconcierto.